Entonces el título de mi presentación se llama La experiencia sublime, con la intención de persuadirlos a ustedes de que hay una especie de relación paradójica cuando usamos la palabra historia. Cuando hablamos de la palabra historia estamos entendiendo dos sentidos distintos que se complementan. Por un lado, la experiencia misma del acontecer, y por otra parte, la manera en que nosotros recordamos la historia, y es ahí donde aparece la mediación del museo. El museo o la museografía, el discurso de la museografía como una sublimación de la historia, lo cual nos vincula de manera muy directa a la representación estética de la historia. Es decir, que como hace un momento nos comentaba también Corrales, el señor Corrales, o inclusive también MacGregor, uno puede encontrar objetos de muy diversa índole, pero no todos esos objetos van a comunicar lo mismo dependiendo de en qué escenarios y con qué campo visual los colocamos, o sea, cómo los ubicamos para que comuniquen los valores que queremos o que observamos o por los que los consideramos importantes. Esa sería la parte sublime a la que yo me quiero referir acá. Quisiera pasarles entonces algunas referencias de lo que yo he venido investigando desde hace mucho tiempo, partiendo de una primera distinción que me parece importante cuando hablamos de museos de historia, que es la distinción entre memoria, propiamente dicha, y su remembranza. La remembranza vendría siendo justamente todo aquello que hacemos, la manera en que actuamos para recordar lo que de alguna manera sentimos que está en la memoria. Y por eso acá pongo en esta primera imagen, ¿verdad? Digo que a final de cuentas es una tarea muy ambiciosa por parte del museo moderno. Estoy pensando en el museo concebido desde finales del siglo XVIII, inicios del XIX. Para mí ese sería el museo de nuestra modernidad, porque hay distintas modernidades. Pero en esta modernidad en la que estamos, una de las primeras ambiciones que tiene el museo es precisamente la temporalización de la memoria, ¿no? Esa sería una tarea muy ambiciosa, y por otro lado, su capacidad para comunicarse mediante la escritura y cierta representación de objetos. Ese sería como el comienzo de mi discusión. Pero a partir de la idea de que estos museos, o digamos todo museo histórico, tiene una estructura dual, una estructura binaria, a través de la cual opera su manejo, su funcionamiento, que viene siendo, en primer lugar, que opera como un dispositivo de interpretaciones y también como una mediación cultural de la modernidad. Es decir, esta dualidad la expresa esa caricatura, en la cual en una visita a un museo de arte común y corriente, como cualquier visita que hagamos a cualquier tipo de museo, en donde tenemos por un lado al guía o el curador que está explicando de manera académica el cuadro o el objeto en cuestión, pero por otra parte la multitud se ve atraída por un partido de fútbol que se observa a través de una ventana, y entonces la gente se moviliza a ver cómo va el partido, ¿no? Al mismo tiempo que está inserto en un museo. A eso me refiero con mediación cultural, es decir, el museo no es únicamente, como tradicionalmente se le había entendido desde hace mucho tiempo, un espacio o una institución del saber. Es también un espacio de recreación, es un espacio de entretenimiento, de socialización, es decir, cumple muchas otras funciones al mismo tiempo. Muchas veces inclusive cuando queremos hacer tiempo para alguna cita y vemos que hay un museo cerca y la entrada es gratuita, pues nos metemos al museo un rato mientras hacer el tiempo, y luego ya nos vamos a nuestra cita. O si está lloviendo o hace mucho calor, pues nos metemos al museo porque tiene aire acondicionado o tiene muy buenos baños. Es decir, esa mediación cultural del museo es lo que a final de cuentas, creo yo, en los últimos 30, 40 años, es lo que ha venido a transformar las nociones tradicionales que tenemos o que teníamos
del museo como un lugar pues aburrido, erudito, silencioso, en donde íbamos solamente a recibir conocimientos, sin ningún tipo de interacción con los objetos o con las colecciones. Pero bueno, de cualquier manera el museo se instala en esa dualidad, es decir, siempre va a haber esta doble función entre ser un dispositivo de interpretaciones, esto es, de los objetos que vemos, y por otra parte también servir como parte de una sociabilidad en un contexto determinado. Luego también tengo otra en donde, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que distinguir es lo que les decía al comienzo, la distinción entre memoria e historia. O sea, parece que son lo mismo. Cuando decimos museo de historia, parecería que estamos diciendo exactamente lo mismo. Es una reiteración, parece una reiteración. Bueno, museo de historia, bueno, cualquier museo es memoria, ¿no? Es decir, la definición más básica, tradicional del museo está en relación a la noción de memoria. Y decir de historia, pues parece como reiterativo. Pero en realidad son dos ámbitos distintos, en donde por una parte, digamos, en la filosofía antigua, aristotélica, que sería Aristóteles realmente el primer filósofo que se empeña en esa diferencia entre lo que es la memoria, la neme o la némesis, y la anamnesis, es decir, la memoria y su remembranza. Para Aristóteles estaba claro que no eran lo mismo, que la memoria es una afección, ¿verdad? Mientras que la rememoración consiste en una búsqueda activa, es decir, en este acto de recordar. Y por otro lado, el simple recuerdo, a su vez, está bajo la influencia, y esto es muy importante cuando hablamos de museos, del agente de la impronta, es decir, mientras que el movimiento y los cambios están en nosotros. El agente de la impronta no es otra cosa que la imagen o el objeto que nos hace o nos remite a esa memoria, a esa afección inicial. Aquí puse, no era mi intención por el contexto actual, puse una imagen muy conocida del movimiento estudiantil del 68, el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Es una foto muy conocida. Bueno, pues yo tengo una fotografía y esa fotografía tiene un doble sentido. Por un lado, es una memoria de algo que ocurrió, algo que inclusive no viví, pero me ha sido transmitido de alguna forma a través de la fotografía periodística o a través de alguna exposición en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, por ejemplo, en el Memorial del 68, pero por otra parte, el acto de recordar implica escudriñar, investigar, interrogar esa fotografía, es decir, qué significa, quiénes están allí, por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron, que ya es distinto a la afección, es decir, a esa memoria afectada, que es lo que hará que después Platón introduzca la noción de alteridad, ¿no? Para decir, no es lo mismo lo que ocurrió que lo que yo estoy recordando, y que parafraseando, como lo hizo hoy MacGregor, a García Márquez, que él decía eso también, ¿no? Es una remembranza platónica que decía de que la historia no es lo que hemos vivido, sino lo que podemos recordar y cómo lo contamos, ¿no? Eso decía García Márquez, y eso me parece que es una frase muy buena para entender lo que hace un museo. Es decir, un museo de historia, por ejemplo, pues pone objetos de algo que ocurrió o que hacen constar ciertos hechos, ciertas pertenencias, ciertos lugares, pero es muy distinto eso a cómo yo lo voy a mostrar, ¿verdad? Con qué tipo de iluminación, con qué tipo de recorrido, con qué discurso narrativo, y además con eso yo estoy estableciendo esa impronta, ¿no? Es decir, cómo quiero yo que la gente lo recuerde, ¿no? Y que es distinto a cómo ocurrieron las cosas. Entonces, en ese sentido, creo que esa es una de las cosas importantes que hay que recuperar de acá cuando decimos que el acto de acordarse o de recordar se produce cuando ya ha pasado tiempo. Es decir, necesitamos que la temporalidad establezca, ese paso del tiempo establezca la distinción entre pasado y presente. Justamente esa es otra de las
cualidades, digamos, o de las complejidades comunicativas de los museos de historia, porque tienden, como lo vemos aquí, inclusive hace un momento que estaba yo escuchando las ponencias, pues casualmente me metía ahí a la exposición justamente de la galería que tienen sobre Juárez, y realmente uno encuentra esa yuxtaposición de los tiempos. Esa sería una gran característica del Museo de Historia, de cualquier museo, pues, es decir, que pone en un mismo plano el presente y el pasado. O sea, el pasado está puesto en una vitrina con una carta de Benito Juárez a su esposa, o una carta de Maximiliano a Juárez, pero yo estoy en mi presente, yo estoy en el 2014 observando esa caligrafía que inclusive ya no la puedo reconocer muy bien, porque ya pertenece a otro tiempo, pero ese otro tiempo ya ido, en realidad está en mi tiempo. Entonces, esa yuxtaposición de las temporalidades entre pasado y presente es una de las partes más seductoras de los museos de historia, porque uno siempre tiene, y sobre todo cuando uno va con niños, pues tiene uno siempre la posibilidad de decir, estoy contemplando una antigüedad o una temporalidad que ya me es ajena, que es diferente a mi tiempo, y sin embargo el museo me la pone actualizada, ¿no? Me la pone enfrente. Entonces ahí es donde creo que es importante esta distinción, por un lado, entre la memoria afectada de lo que se vivió en un momento determinado y el recurso de la remembranza, para lo cual los museos resultan estratégicos, que es como lo que decía Corrales cuando preguntaba si una taza de un excusado, ¿cómo sería recordada en 300 años? Bueno, yo pensé en Duchamp, la verdad, pero en realidad él fue mucho más acertado al decir, pues a lo mejor es un collar ceremonial o algo así, ¿no? Sí. Entonces, cuando Aristóteles habla de la fenomenología de la memoria, a lo que se va a referir es que esa memoria afectada está impregnada de los hechos ocurridos, y por lo tanto, ¿verdad?, es una memoria que no es confiable. Y ahí es donde quiero un poco introducir un primer problema en la relación museo-historia. No es confiable porque pues la memoria nos traiciona, las emociones nos traicionan. La memoria, que para Aristóteles es el alma, ¿no? Es decir, la memoria está inserta en el alma, está inserta con todas las emociones de nuestra vida, de nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, lo que recordamos en un momento determinado, en otro momento determinado de nuestra vida, cambia, se va alterando con nuestra propia experiencia. Y entonces vamos acomodando los sucesos de otra manera. Eso nos pasa siempre cuando queremos hacer biografías familiares o reconstruir una genealogía familiar en nuestro propio ambiente, en nuestro propio medio, e interrogamos a nuestros padres cuando tenemos 20 años y los volvemos a interrogar cuando tenemos 40 o cuando tenemos 60, y el relato nunca es el mismo, ¿no? Si los recuerdos van cambiando, e inclusive los ingredientes del recuerdo, las imágenes asociadas a esos recuerdos, también se van alterando. De tal manera que es ahí donde aparece la importancia de la escritura, ¿no? Es decir, cuando ya fijamos esa memoria en un trazo que va a perdurar con el tiempo, y a partir de ese momento, entonces, lo que se entiende como historia, como la escritura de la historia que hace el historiador, digamos, profesional, pues va a contradecir lo que dice la memoria. Es decir, lo que recuerda una comunidad determinada o una persona determinada, el historiador lo va a contradecir, va a decir, no, esas cosas no ocurrieron de esa manera porque yo he estado investigando estos datos, no me checa tal cosa que usted dijo acá, probablemente a lo mejor fue de esta otra manera. Y es ahí donde esta contraposición entre memoria afectiva o memoria afectada y la explicación histórica van a correr por caminos distintos. Lo importante aquí, en todo caso, es que sepamos entender la dualidad, esa dualidad original que tiene el museo como dispositivo de interpretaciones, pero también como mediación cultural. Entendamos que el museo siempre se mueve entonces en ese campo de mediación, en la cual va a tener una función muchas veces de fijar una memoria colectiva social, y por otro lado
fomentar la investigación, ¿no? La investigación de su colección, la reinterpretación de su colección, es la que va a ir cambiando. Y en esa medida, entonces, los museos en general, pero especialmente los museos de historia o de arqueología, de antropología, también desempeñan esa otra relación binaria. No cabe duda que estamos hablando del museo moderno, toda la modernidad es una estructura binaria. El museo es un templo, bueno, pues consagra valores, transmite, ¿verdad? Inclusive símbolos de identidad, algo de lo que se hablaba mucho en la exposición de MacGregor, y su función es esa, su función es, en todo caso, de ese museo-templo, afincar esos valores simbólicos de identidad. Pero por otro lado, como el museo también necesita actualización y como también cada generación va reinterpretando los hechos de una manera diferente, y porque también el museo es un centro cultural, es un espacio abierto al público, a todo tipo de público, público erudito, público no erudito, público escolarizado, público no escolarizado, entonces necesita ampliar sus márgenes de comunicación y de información. Y es ahí donde el museo se convierte en un foro de debate, en un foro de diálogo, en un foro de permanente actualización de fondos, de acervos, de colecciones que tiene allí, cuyo origen fue en un momento determinado afianzar valores identitarios, sobre todo en el caso de los museos de historia. Esto es muy claro, no solo en México, sino en América Latina, en la América hispanoamericana, sino que también lo importante es que pueda desarrollar actividades, tareas, prácticas de reinterpretación y diálogo. Y eso es lo que hace que el museo sea más un foro que un templo. Pero esas son parte de las contradicciones que encierra todo museo. Y luego también, finalmente, lo que tenemos en los museos de historia, pues como bien sabemos, siempre es una especie de triple una triada, digamos, una triada estructural, ¿no? Empezamos siempre con la historia, ¿verdad? Con una investigación en una biblioteca, en donde la principal función es cómo hacemos que lo que en algún momento fue una memoria, un memorial de hechos, una crónica de sucesos, se convierte en un testimonio válido o en una evidencia empírica importante para la búsqueda de la verdad. Esto lo vemos desde el género de la crónica es muy importante aquí, lo vemos desde las crónicas indianas de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? De la historia verdadera de las cosas de la conquista de la Nueva España, ¿no? La historia verdadera, hasta la crónica de los sucesos de la noche de Tlatelolco de Poniatowska. Entonces, ahí tenemos dos textos que siguen la idea de que como es un testimonio, ¿verdad? O sea, son textos que recogen sucesos que son transmitidos por testigos que estuvieron en esos hechos. Entonces lo que hace la crónica supuestamente es recoger, narrar esos hechos. Pero la diferencia entre la crónica y la explicación del historiador es que el historiador tiene que decir, bueno, pero ¿por qué ocurrieron esos hechos? Tiene que formular preguntas, tiene que darle seguimiento a una serie de dudas y tiene que sospechar de la memoria de esos cronistas. Y bueno, pero a ver, Poniatowska, ¿de dónde sacó estos datos? ¿Quién se los contó? No, pues que Raúl Álvarez Garín, que Lecumberri, bueno, pero las emociones del momento eran esas. La investigación histórica, que se sigue haciendo hasta el día de hoy, pues evidentemente va a ir interrogando cada uno de esos datos que quedaron registrados ya en una narrativa, de la misma manera en que con Bernal Díaz del Castillo, pues igual se está sucediendo, inclusive hoy en día ya hay toda una corriente de historiadores que cuestiona la autoría de Bernal Díaz, no pudo haberla escrito él, no hay forma de comprobar eso, no existe el original, está perdido, que el documento, y además de cómo pudo haber estado con Hernán Cortés, o cómo supo que Hernán Cortés, si él no viajó a España con Hernán Cortés, entonces cómo supo que el rey le dijo que no sé qué, si él no estaba allí, en fin, y es ahí donde entonces, digamos,
entramos en esta siempre triada del historiador, que es cómo afincamos un testimonio, una pieza de un museo, cómo sabemos que es auténtica, cómo sabemos que esta pieza realmente es representativa de un periodo determinado, y luego pasamos a la fase explicativa, bueno, cómo ocurrieron esas cosas, la fase comprensiva, ¿no? Y cómo las interpretamos esas cosas, y finalmente, sí, el tema, la tercera fase, que es la fase de la representación. Y es ahí donde yo me quisiera quedar por ahora, para no hacer muy larga la exposición, porque insisto, ya estamos todos muy cansados de una jornada muy tenaz, pero la fase representativa es justamente aquella en donde ya nosotros llevamos una serie de preguntas de toda una investigación que hemos realizado para llevarla a su representación. En el caso de la historiografía, pues por la vía de la escritura o por la vía literaria. Muchas veces los escritores, en México el género de la novela histórica es un género muy cultivado, muy vigoroso. Muchas veces pues los escritores hacen una investigación como de historiadores, pero para después convertirlo eso en una novela, ¿no? En una representación literaria, o no, o simplemente lo que quieren es, con datos muy rigurosos, hacer más accesible su investigación con una narrativa atractiva. Bueno, exactamente lo mismo va a ser el museo. De una manera, digamos, muy semejante, el museo se enfrenta al tema de la representación, pero ya no es estrictamente literaria o escriturística, es una representación con objetos. Y esos objetos, ¿verdad? Bueno, pues ahí no coincido mucho con algunos colegas, pues no necesariamente van a hablar por sí mismos, van a hablar en función de cómo yo dispongo un campo visual, ¿verdad? Y cómo creo yo una serie de elementos de apoyo que me ayuden a que el visitante que va caminando y observando y viendo una serie de colecciones vaya comprendiendo lo que por lo menos originalmente el guión o la intención curatorial quiso decir. Y de esa manera es en donde entonces pasamos, y yo creo que eso es muy importante entenderlo así, pasamos de entender al museo como un espacio de exhibiciones en donde parecería que no estamos comprendiendo bien que esas exhibiciones tienen que involucrar al público, ¿no? Es decir, tienen que involucrar a sus observadores, y entonces es donde tenemos que introducir más bien la palabra comunicar. Es decir, la exhibición tiene que entenderse como comunicación, no únicamente como que voy a poner cosas, voy a llenar mi sala, ¿verdad? La voy a inaugurar y con eso yo ya cumplí mi función de curador o de investigador o de museógrafo. Tengo que darle también en las nuevas concepciones que existen hoy en día sobre los museos, tengo que darle también al visitante, al público, la posibilidad de que actúe como otro mediador, como otro interlocutor de la exposición. La exposición está inacabada hasta el momento en que interviene ese espectador. Entonces ya está completa la exhibición, no antes. Entonces, a partir de ahí, la noción de representación me parece como muy importante. Es decir, la exhibición es representación y comunicación. De esa manera, hoy en día, en realidad, cualquier museo, en términos muy generales, pues se entiende básicamente a partir de esas, digamos, de tres funciones básicas. La función de conservar, que implica recolectar, coleccionar, hacer registro, conservar en el sentido material las piezas, darles una vida prolongada, digamos, restaurar, renovar, etc. Después está investigar, que siempre es básica la investigación para la formulación de preguntas que hacemos a ese pasado extraño que está en las bodegas encerrado y que queremos mostrar a un gran público. Y finalmente la comunicación. Conservar, investigar y comunicar son realmente las tres patitas con las que se sostiene cualquier museo. Pero en el caso de los museos de historia es importante entonces considerar, tomar en cuenta siempre esta compleja imbricación que hay entre lo que heredamos como memoria social, como una memoria colectiva, como una memoria
anónima y lo que queremos recordar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a recordar? Bueno, ahí es donde interviene el tema de la impronta, ¿no? Es decir, cómo los objetos van acompañados con toda una serie de, y sobre todo hoy en día con una serie de elementos audiovisuales, interactivos, multimedia. O sea, hay una gran cantidad, una parafernalia impresionante de la tecnología electrónica que apunta precisamente a cómo creamos el contexto, o sea, cómo contextualizamos para que quien está observando se sienta involucrado en esa historia que yo le quiero contar, en esa trama de historia que yo le quiero contar, a sabiendas de que muchas veces la investigación especializada, la investigación profesional, va mucho más rápido que lo que mi museo puede en un momento determinado actualizar como instalación, porque muchas veces también si estamos, como ocurre mucho en México, si estamos en inmuebles que por ley están protegidos, porque son considerados monumentos históricos o artísticos, yo no le puedo tumbar muros, no le puedo hacer una serie de adecuaciones que a lo mejor serían muy pertinentes desde un punto de vista didáctico, pero no lo puedo hacer. Entonces yo me tengo que adaptar a todo eso para lograr establecer con el visitante un contexto que le permita por lo menos sugerir preguntas, que lo persuada de la importancia de ese pasado y que al mismo tiempo retroalimente, que sirva de retroalimentación para esa exposición o ese museo y de esa manera pueda ir mejorando también su capacidad de comunicación. Es decir, la parte de foro no se puede soslayar por mucho que estemos hablando de un templo museístico, como puede ser el Museo de Antropología, que es un museo, digamos, hasta cierto punto con una arquitectura muy difícil, que no permite muchos movimientos tan fácilmente, y menos cuando ya la arquitectura de ese inmueble ha sido considerada ya también como parte del patrimonio. Entonces ya es intocable, lo cual de alguna manera es una contradicción, y no, es una contradicción porque si aceptamos que la historia es interpretativa, es un continuo ir actualizando datos, pues uno pensaría que lo normal es que a lo mejor el calendario azteca hay que moverlo para otro lado, pero resulta que no lo podemos mover porque es una pieza ya considerada como un símbolo nacional. Entonces esa dualidad de la mediación cultural es la que muchas veces condiciona o hace muy rígidas nuestras exposiciones, pero ello no invalida de todas maneras, y ahí donde la gestión cultural juega un papel crucial, que el museo sea dinámico, haciendo como aquí hacen conferencias, trayendo especialistas, pasando películas, y ahí es donde se da el debate sobre los fondos mismos o sobre los temas sobre los que habla ese museo. Y el último recurso que se utiliza acá también mucho son las exposiciones temporales. Sí, las exposiciones temporales es una manera en la cual un museo puede mantenerse vivo, ¿no? Y de hecho prácticamente la mayor parte de los museos viven de sus exposiciones temporales, porque ya las exposiciones permanentes, donde están los cuadros de Velázquez consagrados del Museo del Prado, o las piezas emblemáticas de la identidad nacional como en la Piedra del Sol, bueno, eso ya es inamovible, pero lo demás, todo lo demás, las exposiciones temporales pueden ir presentando siempre sobre esas mismas piezas inclusive, o sobre esos mismos pintores, nuevos puntos de vista, nuevas investigaciones, y de esa manera es como el museo se va dinamizando. Conclusión, un museo de historia, en principio, si lo vemos únicamente como una institución inerte, digamos, que se deja llevar por la inercia de la memoria, parecería como un lugar inamovible, un lugar incuestionable, con una autoridad del saber muy pesada, ¿no? Que las comunidades académicas o científicas validan o legitiman, pero eso es un poco engañoso si lo pensamos con los nuevos enfoques que hay en los museos ahora de gestión cultural, en donde justamente lo que se está pensando es que eso que parece inamovible tenga a su vez una dinámica interna a través de actividades, talleres, espacios de deliberación, en donde es muy importante el papel de los intermediarios de la interpretación, ¿verdad? Que son los guías,
que son digamos, el personal especializado de esos museos que recurre a otro tipo de profesionales que son los que finalmente están, digamos, en contacto permanente con diferentes tipos de públicos, no solamente escolares, sino también de gente adulta, de no profesionales, y en donde la labor cultural de reinterpretación, de puesta en escena de las nuevas ideas es muy importante. De ahí que creo que entonces el gestor cultural o el profesional de los museos actual, el museógrafo, el museólogo, el curador, no pueden ser ajenos del todo a tener una formación, digamos, extracurricular, que no tiene que pasar necesariamente por una universidad, pero que puede ser a través de diplomados o a través de conferencias especializadas o de cursos especializados. No puede ser ajeno al mundo humanístico, al mundo de las ciencias sociales. Tiene que estar informado, tiene que tener un criterio que le permita en un momento dado decir, ¿sabes qué? No lo sé, yo eso no lo sé, pero vamos a preguntarle a fulano. Y eso me parece que es un elemento clave que mantiene con vida a muchos museos y exposiciones cuando cuenta con estos intermediarios, con estos intérpretes de objetos que efectivamente son solamente fragmentos, que están inertes y que pueden significar cosas muy distintas para lectores o para observadores muy diferentes. Y el trabajo justamente de cómo contextualizamos, cómo reinsertamos el significado de esos objetos en un contexto presente, en una actualidad que se va moviendo todo el tiempo, es realmente un trabajo, yo creo, muy importante y que sin él los museos efectivamente estarían muertos. Bueno, eso sería todo y esperaría preguntas y en todo caso con eso podemos ir profundizando un poquito más. Muchas gracias.